Hola a todos, sean bienvenidos a este curso, a esta experiencia en donde vamos a estar conversando sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el mundo del metaverso, todo lo que está hoy en día en boga y que parece que ha llegado para evidentemente cambiar la forma en la que estamos entendiendo la gestión del talento. Sin más, quisiera comentarles que en versión resumida, la esencia de todo este tema gira o pivota en torno a invitar a que elevemos nuestra calidad de vida, que facilitemos las cosas, que hagamos las cosas mucho más sencillas y que, en resumidas cuentas, hagamos elementos que nos permitan elevar nuestra productividad, nuestra rentabilidad y, como me gusta a mí decir, nuestra sensualidad corporativa. En ese ejercicio, quiero acompañarlos o quiero invitarlos en este ejercicio más bien a que me acompañen con datos que ustedes puedan, obviamente, aquí abajo, en sus comentarios, en el chat, en todas las herramientas que vamos a tener para poder comentar y compartir distintas iniciativas, que ustedes también compartan cifras, que compartan sus puntos de vista y que hagamos de este ejercicio algo realmente interactivo. Esa es una cifra que me gusta muchísimo a mí tener en cuenta. Es una cifra que habla del 93% de las tareas que se hacen de manera repetitiva en el área de talento humano. Esta es una cifra que se publica la gente de EY y que evidentemente recoge mucho de lo que está sucediendo en muchas organizaciones sin importar el tamaño de las mismas, sin importar si es pequeña, si es mediana o gran empresa. Normalmente lo que sucede en las áreas de talento humano es que hay una gran carga de tareas meramente transaccionales, repetitivas. Y de esa cifra, precisamente en ese mismo informe de EY, se plantea que cerca del 65% de esas tareas son susceptibles de ser totalmente automatizadas. Cuando uno ve eso, evidentemente uno se llama a la atención y uno dice, oiga, algo no estamos haciendo bien, tenemos que mejorar en ese ejercicio. Y pues precisamente lo que vamos a tener hoy en día con todas las posibilidades que nos da la tecnología, con todas las posibilidades que estamos hoy inmersos, gracias precisamente a esa visión de poder actuar localmente, pero teniendo en cuenta lo que está pasando en cualquier parte del mundo. La invitación clara con todo ello es que adoptemos las mejores prácticas posibles para nuestras organizaciones. En ese día a día, pues evidentemente estamos metidos en una nueva normalidad, estamos claramente embebidos en una situación en donde lo que estamos viendo, como lo estamos viendo en este momento, es precisamente tener que enfrentarnos a una realidad y es que estamos con menos contacto, que tenemos que aprender a trabajar cada vez más en remoto, que tenemos que simplificar una y otra vez nuestros procesos y sobre todo que debemos ser mucho más interactivos. Que todos esos elementos que para algunas personas sonaban como muy geek, como muy tecnológico, como muy, eso es del área de tecnología o los de informática, pues tenemos que entender que eso es algo que tenemos que incorporar claramente en nuestro discurso de gestión del talento y hacerlo propio, hacerlo nuestro, hacerlo sencillo, hacerlo directo, con el claro objetivo de que las organizaciones al final del día, vuelvo y reitero, sean productivas, rentables y sensuales. Al final del día, nuestros colaboradores encuentren en nosotros realmente, genuinamente, evidentemente, una opción de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas cada vez más sencillas, cada vez más directas y en esa dinámica vamos a trabajar. Hay una realidad en ese ejercicio. Nosotros con todo este tema de la pandemia, todo este tema de la COVID a nivel global, evidentemente tuvimos muchos temas de cuarentena obligatoria, muchísimos temas que obligaron a que las personas tuvieran que de la noche a la mañana reinventarse y cambiar las formas de interactuar. En ese ejercicio estuvimos viendo claramente muchos, por ejemplo, como en este caso de Barbados, algunos países que apostaron por atraer el talento y decirle, vea, aquí tenemos la mejor infraestructura del mundo, ¿sí? Tenemos las mejores posibilidades, tenemos el paraíso para que ustedes de cualquier lado puedan seguir trabajando. En este caso, nosotros tenemos que convivir con algunas personas que ya no quieren volver al trabajo, que no quieren, a los puestos de trabajo, que no quieren volver a las oficinas, que quieren seguir, como le muestra la encuesta que está ahí presentada en pantalla, que cerca del 55% de las personas proyectan seguir queriendo trabajar en remoto. En ese ejercicio también tenemos que aprender o entender que muchas organizaciones han tenido que incorporar temas del Internet de las cosas, el tema de la automatización, el tema de la sistematización con mayor velocidad. En algunos casos se plantea que incluso se adelantó entre 5 y 10 años la apuesta que tenían algunas empresas por incorporar con mayor entusiasmo el tema de la tecnología en su diario hacer, en su diario promover temas operativos, de temas de interacción para con las personas, tanto a nivel interno como a nivel externo. En esa dinámica también vimos que muchas organizaciones
tuvieron que meterse, incluso en algunos casos, a la fuerza, a entender que tenían que apostar por la salud mental de sus colaboradores, a entender que las cifras evidentemente lo acompañan. Ahí se plantea, hay un documento, un artículo que publica la Mental Health de Gran Bretaña, la institución asociada al tema de la salud mental, en donde se plantea que aquellas organizaciones que se toman muy en serio esto pueden lograr identificar unos incrementos hasta un 12% del nivel de productividad de sus colaboradores. Es una cifra bastante atractiva, nada despreciable, cuando se entiende que si se aborda realmente con una visión absolutamente genuina y realmente interesada en el buen sentido de la palabra de parte de la organización para con sus colaboradores a entender, oye, aquí estamos dispuestos, estamos obviamente motivados a hacer que las cosas funcionen correctamente para ti, esas personas lo reciben correctamente. Esas personas están dispuestas, evidentemente, a entender que el equilibrio hace parte fundamental no solamente de las personas, sino de las organizaciones, muy en serio. En ese ejercicio vamos a ver, por ejemplo, que a las organizaciones también se van a tomar, como ya lo estaba diciendo ahora, no solamente el tema de la salud mental en serio, sino también el tema de la vida saludable. Van a entender que, evidentemente, por ejemplo, el apostar correctamente por esquemas de alimentación idóneos para sus colaboradores les va a permitir aumentar hasta un 25% de sus rendimientos laborales. Son cifras que evidentemente hablan por sí misma del poder y de la importancia que tiene tomarse muy en serio esta labor. En esa dinámica, evidentemente, cuando uno ya más o menos estaba pensando que estaba entendiendo cuál era la situación, algunas personas en el área de talento humano pensaban que hasta allí llegaban las cosas, pues se dieron o cayeron en cuenta mejor que de la noche a la mañana tuvieron que incorporar o van a tener que incorporar, si es que no lo han hecho, elementos en su lenguaje, en su gestión, que son propios para algunas personas como de ciencia ficción, como que va a venir Terminator y va a acabar las cosas porque va a reemplazar a todos los colaboradores cuando no es así. Van a tener que entender que la inteligencia artificial está aquí, que ya no es un tema del futuro, que no es un tema para los de tecnología, que es un tema para ustedes que están allí liderando el área de talento humano. La inteligencia artificial en la gestión del talento humano está incorporada en todos los elementos, está incorporada en el tema de la selección de personal, cuando hablamos de la posibilidad de que puedan tener sistemas que les permitan tener, como lo menciona allí, un cazatalento autónomo que esté 24% identificando qué es lo que está sucediendo en las distintas redes, qué está sucediendo en LinkedIn, qué está sucediendo en Twitter, con las personas, qué postean, qué no postean, quién está generando contenido de valor. En ese ejercicio van a poder identificar en sus entornos, gracias a los datos, precisamente quiénes son los mejores colaboradores, en dónde están, cuál es el mapeo inteligente que me va a permitir a mí como organización tener a los mejores elementos claramente identificados y sobre todo, muy importante, cuando hoy en día claramente las barreras se han eliminado por completo, cuando claramente hoy en día el reto ya no es ni siquiera tener solamente mapeado a los colaboradores que tengo en mi organización, ¿sí? Sino también tener en cuenta quiénes son mis colaboradores externos, cómo puedo trabajar con ellos, quién me está generando un valor realmente interesante para la organización y cómo puedo lograr que todos sus talentos trabajen de una manera totalmente armónica conmigo. En esa dinámica yo debo entender todos esos elementos que están allí presentes, qué son los contratos inteligentes, los smart contracts, cómo funciona el tema del blockchain. Esos aspectos, esos términos que de pronto para algunas personas suena como, vuelvo y reitero, como sonase como si fuera ciencia ficción, realmente son muy interesantes y muy importantes que lo incorporemos en nuestro día a día. Que entendamos que, por ejemplo, ya no solamente la selección, la valoración está permeada, estamos hablando de temas de gamificación, estamos hablando, como lo plantea, por ejemplo, Mijael Kosinski, que es este polaco que ustedes ven allí en pantalla, que incluso con temas, como lo está planteando él, con temas de reconocimiento facial se pueda conocer el tema de la personalidad de las personas. Ese personaje, Mijael Kosinski, que ustedes ven allí en pantalla, es un personaje que estuvo, sin querer queriendo quizás, detrás de todo el tema de lo que sucedió con Cambridge Analytica, Facebook y la campaña de Donald Trump, que lo llevó precisamente a la presidencia. Este personaje que ustedes ven allí, Kosinski, es un personaje que ya hace unos años, cerca del 2012, si mi memoria no me falla, planteó una teoría que quiso probar y era que era posible con una cantidad de Facebook like conocer las personalidades o las tendencias de las personas. Lanzaron una encuesta pretendiendo, o un test, perdón,
pretendiendo identificar algunas variables particulares, pensaban que le iban a responder unas 600, 700 personas, al final se le respondieron cerca de 70.000 personas. Y gracias a ello pudieron inferir temas como que con 68 Facebook Like era posible conocer con un 95% de probabilidades temas de orientación política, de orientación sexual, de temas relacionados con elementos que permitían conocer a una persona mejor, mucho mejor con sus actividades en redes que incluso de lo que muchas personas a su alrededor lo podían conocer. Esa lógica fue la que de una u otra forma llevó a Cambridge Analytica a, voy a decir manipular, pero permítame matizar, yo diría que a estimular una respuesta por parte de los usuarios en las distintas redes al mostrar la información que le interesaba, al poder entender cuáles eran las tendencias y a esa persona hacer una microsegmentación y mandarle la información que le interesaba para poder interferir de alguna manera o inducir, mejor creo que sería más correcto, inducir el tema del voto, de la modificación o la tendencia de voto para un candidato u otro. En ese ejercicio, este personaje Kosinski pues lo planteó, lo demostró, lo probó evidentemente y ahora está trabajando y lo encuentran ustedes en internet apostando a que el reconocimiento facial va a ser el mecanismo para identificar, por ejemplo, el tema de la personalidad. Tenemos que aprender en talento humano no solamente eso, tenemos que aprender qué son esas cosas de los exoesqueletos, que eso no es un tema solamente de Iron Man que se colocaba el traje y va pues a arreglar las cosas a nivel planetario, pues, sino que evidentemente, como ya lo están haciendo, por ejemplo, en la planta de Ford en Valencia, el incorporar los exoesqueletos para poder trabajar, para poder disminuir, para poder acabar por completo, o si no por completo, pero en gran medida, el tema de los riesgos asociados a las bajas por temas de incapacidades, por temas de riesgos asociados a la salud, evidentemente hacen que nosotros en talento humano tengamos que entender que nuestra gestión ya no es solamente orientada al tema de temas salariales o el tema del curso o el tema de cuál es la proyección que yo tengo que identificar para mejorar mi bienestar en la organización, sino que realmente tengo que incorporar en mi discurso aspectos como eso, qué es esa vaina del IoT, qué es el Internet de las cosas, qué es eso de incorporar el poder de la voz. Aquí, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla tiene que ver con una opción que ofrece Amazon, que se llama Amazon Polly, que permite convertir el texto en voz. Nosotros en el día a día utilizamos teléfonos inteligentes, smartphones, como piensa que sean iPhone o que sean dispositivos iOS o basados en temas de Android, que son los que hacen OK Google, ¿sí? Y que tú le das un comando de voz para que haga X o Y cosas. En nuestras organizaciones, en los procesos de formación, en los procesos de gestión del talento, en los procesos de inducción o programas de acogida, como dirían en algunos otros sitios de Latinoamérica, el tema de la voz en las organizaciones no se utiliza mucho y lo más chistoso, lo más curioso es que no es complejo y eso nos permite generar una mejor interacción, una mejor experiencia de usuario y en esa lógica nos tenemos que meter, sobre todo cuando hoy en día estamos hablando de poder incorporar más experiencias inmersivas formativas para que nosotros hagamos realmente que la gente se conecte con todo el tema de la realidad aumentada, todas las posibilidades que ofrece la realidad virtual, todo lo que ofrece la virtualidad, el poder trabajar en remoto, el poder hacer que tengamos al mejor equipo disponible siempre, que las personas como ustedes lo han visto seguramente en algunos casos, y si no, pues se los comento, que puedan tener, como lo están viendo allí, una opción de tener esa realidad de manera aumentada, que ustedes puedan ver que cualquier persona en la industria no tenga que ser el más experto del mundo en su temática, pueden tener a una persona en campo o varias personas en campo laborando, aprendiendo en distintas dinámicas y tener un gran experto o un equipo de expertos respondiendo las inquietudes o tener en pantalla cuáles son los mecanismos, el paso a paso de lo que se debe hacer para que las personas hagan el trabajo de la mejor manera posible. Ya el tema de aquellas organizaciones que utilizan esos manuales impresos grandísimos que no se los lee nadie, absolutamente nadie, son cosas absolutamente del pasado. Aquellas personas que creen que la realidad aumentada solamente es para jugar Pokémon Go o cosas por el estilo, no están en nada.
o aquellos que creen que la realidad virtual es un tema solamente para los amantes de la tecnología, que van a estar con unas gafas pesadísimas como las que de pronto están voluminosas como las que ustedes están viendo hoy y que no creen que eso va a impactar en la gestión del talento, que no va a impactar en la gestión de la formación. Señores, les invito a que revisen lo que están haciendo porque seguramente se van a quedar atrás. Las experiencias inmersivas formativas les va a permitir incorporar en su lenguaje y en sus posibilidades temas de blockchain, el poder llegar y decir, ok, estas certificaciones o estos cursos que las personas están tomando, efectivamente no hay forma cuando esa persona esté en otro entorno o quiera trabajar en otra organización, si esa empresa va, o esa persona que está haciendo el proceso de formación o de selección, revisa el certificado que están mostrando un candidato en particular, interno o externo, va a poderse dar cuenta que efectivamente no hay forma que sea falso, sino que tenga una trazabilidad, que tenga una garantía y una tranquilidad de que efectivamente ese certificado es válido. Van a poder trabajar en entornos de networking, es decir, como lo estaba mostrando ahora en el video, que cualquier persona en un proceso de formación, en un proceso de producción incluso, que tenga alguna duda, va a poder ver en pantalla con su tema aumentado allí, o con su teléfono celular, o con sus gafas virtuales, o lo que corresponda en cada momento, va a poder ver o va a poder recibir el apoyo de cualquier persona de la organización que esté conectado con esa temática para poderle ayudar a resolver mucho más rápido. La experiencia va a ser mucho mejor, van a poder tener equipos en campo mucho mejor dispuestos, mucho mejor conectados, mucho mejor entrenados precisamente gracias a la correcta utilización de estos componentes. Eso les va a permitir a ustedes, por ejemplo, en esas experiencias inmersivas formativas, conectar temas de data, de tendencia, para identificar cuáles son esos elementos que necesitan reforzar con píldoras de información, con temas de microlearning. En esa dinámica, evidentemente, las experiencias formativas interactivas les va a permitir a ustedes, en esa conexión de datos, generar píldoras de conocimiento, les va a permitir generar los tips o los elementos que realmente ustedes necesitan para poder formar mejor a sus colaboradores. Van a poder atender mejor los requerimientos que ustedes tienen, sus colaboradores tienen en sus organizaciones, en aquellas empresas o aquellas, por ejemplo, en aquellas universidades que quieran establecer, por ejemplo, procesos de formación en presenciales, en aulas, pues si el sistema identifica, por ejemplo, que hay una persona que va a asistir que tiene algún reto de movilidad, por dar un ejemplo cualquiera, pues el sistema va a poder conectarse con el tema de la infraestructura que tiene la organización o los salones que tiene disponible para decir, ok, el salón que está en la sala 1 realmente es el que tiene accesibilidad o rampas que le facilitan la accesibilidad a esa persona. Entonces, en ese ejercicio, el sistema va a poder ofrecer una mejor experiencia para aquellos colaboradores que tengan ese reto en particular. Van a poder ofrecer mejores alternativas para poder acompañar experiencias de formación totalmente individualizadas. Vamos a hablar de un concepto que tiene que ver con personalización masiva que vamos a ver más adelante. Ahí está la experiencia inmersiva, formativa, que debemos tener en cuenta para el día de hoy. Nosotros ya no podemos seguir formando colaboradores pensando en organizaciones del siglo XX. Estamos en el siglo XXI, la tecnología nos lo permite y debemos nosotros en la gestión del talento humano incorporarlo en nuestro discurso. Debemos saber de eso. Debemos entender que nuestra realidad va mucho más allá de lo que hoy en día tenemos. Nosotros tenemos que entender que los colaboradores ya no están necesariamente en nuestros entornos, que pueden estar en cualquier lugar, que pueden conectarse con unas gafas de realidad virtual y meterse en esa dinámica de estar interactuando con otros entornos. Y aunque no sea con gafas, que sea simplemente con temas relacionados con mejores experiencias, con tener en nuestro discurso esquemas que nos permitan con un simple clic en sus teléfonos móviles tener toda la información necesaria, poder trabajar en entornos remotos realmente interconectados. No podemos dejar de lado que nuestra experiencia de gestión esté apuntando a que cualquier plataforma por allí suelta sea nuestro mecanismo, porque la gente se nos está enloqueciendo. Ya tienen información, la tienen en un lado en Facebook, otro en WhatsApp, otro en Office 365, tienen cosas en LinkedIn, tienen un montón de cosas distintas por ahí sueltas y en nuestra gestión del talento, nuestra gestión de conocimiento en esa forma no se hace sencillo. Pero nosotros, antes de ponernos a meternos en esa dinámica de cómo simplificar las cosas, nosotros tenemos que entender
cuál es la experiencia y cuál es la dinámica en la que la gente está metida para que logremos entender cómo facilitarle las cosas a nuestros usuarios en un entorno unificado, en un entorno de comunidades, en un entorno de gestión de conocimiento en donde todos realmente, dependiendo obviamente de los niveles de accesibilidad que se determine, puedan actuar, puedan generar contenidos, puedan compartir el talento, puedan compartir el conocimiento en cualquier momento, en cualquier lugar. Que nosotros podamos entender qué es esa vaina del metaverso, que entendamos que eso, por ejemplo, lo que ustedes están viendo allí, que el tema de los avatares, hoy parecen como si fueran una figura de Lego, pero dentro de muy poco lo van a ver, van a poder personalizar sus personajes, sus avatares, para que en ese mundo virtual, en ese mundo embebido, la gente se pueda sentir mucho más cómoda, que sienta como si estuviera con el compañero al lado, que sienta la experiencia de poder interactuar con las cosas de una manera mucho más sencilla, mucho más intuitiva, que en talento humano nosotros entendamos qué son los NFTs, qué es el tema de, por supuesto, la realidad aumentada, la realidad virtual, qué es el blockchain, cómo podemos incorporar todos estos elementos en nuestro discurso, en nuestra gestión de beneficios, en nuestra gestión de la felicidad incluso misma. ¿Cómo logramos que la gente se meta en la dinámica de poder entender que esto no es un tema de tecnología, esto no es un tema solamente de marketing, esto es un tema de talento humano, es un tema en el que nosotros debemos estar absolutamente conectados y metidos en la dinámica? El reto está en que entendamos que la gestión del talento, como nunca, tiene la posibilidad hoy de realmente generar valor en la organización. Como nunca hoy estamos adelante de todas las posibilidades, gracias precisamente a que entendemos que la tecnología no es el fin. La tecnología lo único que hace es facilitarnos el camino para hacer las cosas de una manera mucho más sencilla, mucho más dinámica, y en esa lógica, la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad aumentada, para aquellos que preguntan ¿qué es esa vaina del metaverso? Mírenlo así de sencillo. Metaverso algunos se lo explican como un tema de el Internet en 3D, en tercera dimensión. Otros tantos, y a mí por lo menos me gusta entenderlo así, el metaverso realmente lo que plantea es un mundo de posibilidades para que la gente ya no solamente vea el Internet en una pantalla o en un dispositivo móvil, sino que lo viva, lo sienta, o sea, se sienta parte de, como si estuviera en la Matrix, como cuando ustedes vieron a Neo, ¿sí? y a Morfeo interactuando, en esa lógica, que ustedes le saquen máximo provecho a eso de vivir el Internet, que es la magia de lo que está ahí detrás de todo ese cuento del metaverso. Hoy, algunas personas lo ven como si fuera un tema solamente para gamers o amantes de los juegos, para un uso corporativo, para un uso asociado a temas de formación. Y allí habría una gran equivocación. No entender que el metaverso, no entender que la inteligencia artificial, no entender que todos estos elementos que están allí dibujados hacen parte de las posibilidades y de las realidades que tenemos hoy en día para mejorar nuestra gestión del talento, lo único que hace es que esa organización que tiene un líder o una serie de líderes con esa visión del siglo pasado, pierdan la batalla para preservar, para perdurar, en el tiempo sus organizaciones. En esa dinámica tenemos que entender que muy pronto vamos a pasar de estos avatares de estas posibilidades de generar un avatar muy sencillito a algo mucho más realista, que nos va a permitir generar unas mejores experiencias de usuario para con nuestros colaboradores, para poderles enseñar mejor las cosas que queremos compartirle, para que aquellas reuniones que de pronto, por lo que sea, no podemos viajar o tenemos algunas restricciones o muchas otras personas ya se acostumbraron al tema de hacerlo en remoto, pues que sencillamente tengan la percepción de que efectivamente están interactuando con personas y no con nosotros diríamos en Colombia con muñequitos, no con figuras que efectivamente parecen sacados de un juego como tal. Y en esa dinámica, todo esto que está aquí dibujado, todo este mundo de posibilidades apunta precisamente a hacer que las cosas vayan cada vez mejor. La clave de todo esto es la experiencia, facilitar las cosas, hacer que las organizaciones al final del día sean más productivas, más rentables y mucho más atractivas o mucho más sensuales. Aquí la pregunta es, a esa altura,
que se hacen muchas personas cuando hablan de inteligencia artificial, cuando hablan de machine learning, de chatbots, de deep learning, de deepfake, es si las máquinas van a hacer todo su trabajo. La respuesta es no. La respuesta es absolutamente no. Esa visión hollywoodesca de que va a venir, como decía al principio, Skynet, Terminator y nos va a acabar a todos y va a eliminar todos los puestos de trabajo, no es cierta. La tecnología está para facilitarnos las cosas, para hacer que nuestra calidad de vida y la de nuestros colaboradores, por supuesto, se eleve. La tecnología está para hacer las cosas cada vez más sencillas. Miren esto, pónganle cuidado a esto. La tecnología está ahí precisamente para que las cosas tengan un camino mucho más sencillo, para que las cosas transaccionales simplemente se generen de una manera totalmente, o en la manera posible, la gran mayoría de los casos, totalmente automatizada, pero para que nosotros tengamos más tiempo de ser más creativos, que para que le podamos colocar mucha más pasión, mucha más entrega a realmente generar experiencias que nos permitan mejorar nuestra interacción con nuestros usuarios finales, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con todas las personas que realmente hacen que las cosas sucedan. Para eso, evidentemente, yo quisiera responder a esta pregunta muy rápidamente en esta parte de la conferencia, que tiene que ver con qué debemos hacer. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros sobre cómo entender o incorporar todo ese mundo de la inteligencia artificial, del metaverso, de todo lo que está aquí asociado al tema de la transformación digital en la gestión del talento, en la gestión y en la mejora de nuestros procesos de selección, en nuestra mejora de nuestros procesos de formación, de valoración, de desempeño, de todo lo que está detrás de cámara? Y el tema para mí es muy sencillo. La invitación clara es: cómanse el elefante por pedacitos. Hagan las cosas fáciles, hagan las cosas sencillas. Hay 3 pasos, 3 elementos que están aquí involucrados para mí y claramente el primero es colocar a las personas en el eje de la ecuación. La tecnología no puede ser el fin bajo ningún contexto. Lo primero es colocar a las personas en el eje de la ecuación. Lo segundo es ser más proactivos, menos reactivos. Y el tercero es tener el concepto de tenerlo todo en uno. El concepto de la personalización masiva. Esos 3 elementos son los que marcan la diferencia para poder realmente aprovechar todo este tema que habla de IA, de metaverso y todos los elementos que ustedes están escuchando aquí. Realmente la gestión pasa por colocar a las personas siempre en el centro de la ecuación. Aquellas organizaciones que colocan a las personas en el centro de la ecuación entienden como mínimo estos 3 elementos allí asociados, que es la importancia de hacer un tema de actualización, de upskilling, de reskilling, de las habilidades asociadas al siglo XXI, que es aprender, por ejemplo, a acceder a las fuentes de datos correctas, a analizar esos datos, a gestionar correctamente la información, a sintetizarla para que no caigamos o no nos ahoguemos en ese mar de datos, en ese mar de posibilidades, que podamos ser capaces de evaluar cuáles son los elementos que nos van a permitir separar el trigo de la paja, que nos van a permitir con toda esa información totalmente ya lista, organizada, con los puentes correctos entre los datos,
que nos va a permitir crear, que nos va a permitir generar cosas nuevas, mejores o procesos asociados al tema de la innovación. Recuerden que la innovación no tiene que ver directamente con componentes de tecnología. La innovación realmente, bien entendido, es cualquier mejora en proceso, producto o servicio que puede o no utilizar la tecnología. Pero cuando entendemos eso, entendemos que es muy importante que la gente aprenda a acceder a los datos, que aprenda a analizar, que aprenda a gestionar, que aprenda a sintetizar, que aprenda a evaluar. Cuando logramos todo eso, vamos a ver que vamos a poder darle lugar a la innovación. Vamos con ello a generar las mejores posibilidades para poder posteriormente comunicar. No hacemos nada montando la mejor solución del mundo, los mejores procesos, si no logramos conectar, si no logramos motivar a nuestras personas y a nuestros clientes, a nuestros colaboradores con todo lo que hicimos atrás. Cuando entendemos que las personas trabajan o se potencian esas habilidades del siglo XXI, el resto de cosas de ahí en adelante van a fluir de una manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque el siguiente paso que tiene que ver con el impulsar o el entender la importancia del equilibrio, la gente lo va a entender con una mayor facilidad. Van a poder generarse nuevos modelos o potenciarse esos modelos híbridos de trabajo, van a permitirse que se den lugar lo que tiene que ver con entender o adoptar mejores prácticas asociadas a una vida saludable. No logramos nada con montar a las personas en el mejor Fórmula 1, ¿sí? En el mejor carro o coche, perdón, ahí que nos ven en España, el mejor coche de la Fórmula 1, si no logramos que nuestros pilotos puedan soportar las fuerzas G, que no puedan soportar esas curvas porque no están preparados. Van a tener que trabajar en ese componente de la vida saludable, van a poder tener que entender la importancia de incorporar la salud mental en la ecuación de la gestión o de la interacción con los colaboradores para poderlos hacer más humanos, a esas organizaciones más humanas, más innovadoras, para poder entender que en nuestro ADN vamos a incorporar el ser accountables, el tener esa visión, esa cultura de resultados que nos permita realmente dejar atrás el juego de las culpas. Chao al tema de las excusas. Vamos a dar argumentos, vamos a trabajar realmente en equipo, para el equipo, por el equipo, para que los resultados se logren. Esos aspectos están presentes en aquellas organizaciones que colocan a las personas en el eje de la ecuación. Cuando ustedes colocan primero a las personas antes que la tecnología, cuando ustedes entienden eso, cualquier apuesta, cualquier inversión que se haga, realmente en algún proyecto en particular va a tener sentido porque las personas van a estar preparadas y van a estar mejor sensibilizadas para entender cuáles son las posibilidades asociadas a eso, a hacer que las cosas sucedan. Primero, las personas. Cuando yo logro ese primer paso, el siguiente que tiene que ver con ser más proactivos, menos reactivos, se resume en algo muy sencillo, que es en aprender a identificar cuál es la experiencia que yo quiero potencializar. Cuando yo logro eso, todo lo que tiene que ver con aquellas organizaciones que colocaron a las personas en el eje de la ecuación, son aquellas organizaciones que van a entender que deben ser ágiles, que deben ser dinámicas, que deben dejar atrás esas visiones totalmente piramidales en la forma de organizar al interior a las personas y que deben darle lugar a modelos mucho más holocráticos, mucho más centrados en los procesos, mucho más centrados en los resultados, mucho más centrados en la agilidad, en la transparencia informativa, en esencia, en hacer que la experiencia de verdad tenga lugar. ¿Cómo se hace eso? Aquí les comparto un modelo en el que nosotros creemos mucho, que es el modelo de las 4E, en donde básicamente lo que planteamos es que no importa cuál sea el proyecto que ustedes quieran incorporar asociado con temas de inteligencia artificial o si quieren meter temas de realidad aumentada, realidad virtual, lo que ustedes deben lograr es entender que cualquier cosa que ustedes hagan impacta como mínimo en 4 ejes. En la experiencia del colaborador, en la experiencia del cliente, en la experiencia del ciudadano y en la experiencia de la corporación. Entonces, este modelo de 4E lo que plantea es que con el mismo nivel de inversión hay que determinar cuál es el impacto que tiene en cada uno de los cuadrantes que se están analizando. En este ejemplo, en particular, con el mismo nivel de inversión, ¿sí? Lo que ustedes ven es cuál es el impacto que se tiene, por ejemplo, en este caso, de experiencia, es un impacto alto en la experiencia del colaborador, es bajo quizás en la percepción que va a tener el cliente externo, quizás bajo en la experiencia o en el impacto en materia de responsabilidad social en el tema del ciudadano,
pero va a ser muy alto en temas de ingresos, en temas de rentabilidad, por ejemplo, o de productividad para la corporación. Cualquiera de los elementos que están involucrados en una inversión impacta, en cualquier proyecto, perdón, impacta de una u otra manera en los 4 cuadrantes que están aquí dibujados. ¿Cómo se hace el manejo de esto? Simplemente en cada uno de los elementos se identifican cuáles son las variables que se van a analizar, se les asignan unos pesos, ¿sí? Y con base en esa información, con base incluso en esas variables, se logra determinar cuál es el impacto en cada uno de los ejes y con ello se logra determinar cuál es el proyecto o cuál es, que debería ir antes en la ruta de puesta en marcha que se quiera plantear para la organización. Esa matriz de impacto, inversión, con los 4 ejes es lo que les va a permitir a ustedes identificar cuál es la experiencia que se debe priorizar para implementar en la organización. Cuando yo entiendo eso, entiendo o le logro dar vida a esta lógica que tiene que ver con el concepto de la personalización masiva. ¿Cómo logro yo tener todo en uno? ¿Cómo logro yo entender, por ejemplo, cómo funciona y por qué funciona con tanto éxito Netflix? Y se los voy a contar aquí muy rápidamente. Netflix, para las personas de pronto que no conocen el detrás de cámaras, para contárselos en una versión muy sencilla, como digo yo, muy en cristiano, ¿sí? Netflix es una gran base de datos en donde, en teoría, los más de 190 millones de usuarios que tiene la plataforma tienen acceso a toda la información, a todas las películas, a todos los documentales, a todo lo que está detrás de la magia de Netflix en materia de contenido. Lo que sucede en la práctica es que gracias a todos los algoritmos, todo lo que está asociado al tema del machine learning, realmente la máquina lo que está haciendo es aprendiendo cada día más de tu interacción, de la interacción de cada una de las personas que están allí contra la plataforma, interactuando, conectándose. Entonces el sistema va a aprender si tú te conectas desde un dispositivo iOS, desde un Android, en qué momento te conectas, si lo haces desde un televisor inteligente, si te gusta ver las películas en tu idioma original o si la ves en inglés toda, con subtítulos o no, va entendiendo cada vez más qué es lo que quiere y con base en esa información, con base en todas las posibilidades que tiene, te ofrece una serie de posibilidades. Por eso es que ustedes ven que dice, de acuerdo, como tú viste una película de Denzel Washington o de acción o de tal cosa, te sugiero estas opciones y te dice con un 95% de posibilidades, con un 85% se ajusta a tus gustos. Realmente la máquina lo que está haciendo, el sistema lo que está haciendo es tratar de, en la medida de lo posible, de potencializar tu experiencia de cine, de tener el cine en casa, de tenerlo en la mano. Esa lógica que solamente tú te tengas que preocupar por el popcorn, las crispetas o las palomitas de maíz, como ustedes lo digan en sus países. Esa lógica es la que está detrás del concepto de la personalización masiva. Allí es donde la gente se engancha, donde se conecta y dice, ok, Netflix me conoce y no se quiere ir. Esa misma lógica nosotros debemos ser capaces de incorporarla en nuestro día a día, en nuestros procesos de formación, en nuestros procesos de gestión de beneficios. Debemos ser capaces de que con una misma base de posibilidades, nosotros seamos capaces, gracias a la tecnología, ahí sí, de ofrecer experiencias totalmente personalizadas. Si yo quiero hacer un proceso de formación para llevar a una persona de A a B en una organización que tiene 100, 200, 1000, 2000 o más empleados, hacerlo uno a uno sin tecnología es una locura. Pero más que la tecnología, realmente lo que interesa es entender el concepto que está detrás de todo esto, el concepto que nos va a permitir trabajar en una lógica de comunidad, que nos va a permitir personalizar, que nos va a permitir generar o entender por qué es importante en nuestro discurso incorporar temas de transmedia, temas o la teoría del flujo de enganche óptimo que nos permita hacer que la gente se quiera conectar con nuestras cosas, con nuestro contenido. Cuando logremos eso, logramos que la gente conecte y desbloquee, perdón. Conecte y desbloquee. Es decir, cuando logramos eso, la gente va a estar dispuesta a dar más, va a desbloquear todas esas barreras y va a estar dispuesta a interactuar de una manera mucho más sencilla, mucho más dinámica, va a permitir que todo este cuento de la educación y entretenimiento tenga sentido. Cuando logramos eso, realmente hacemos que las cosas de verdad tengan un mundo de posibilidades para
entender mejor a nuestros colaboradores para poder desde atrás, detrás de cámaras, nosotros como organización, ser capaces de ofrecerle mejores condiciones para que la gente se conecte con una dinámica que nos permite elevar los indicadores de conexión de nuestros colaboradores con nuestra organización, que eso se traduzca obviamente en menores reprocesos, que se traduzca por supuesto en un mayor conocimiento de cuáles son los objetivos que tiene nuestra organización, cuáles son los objetivos del puesto, cuáles son los objetivos que tiene la organización con un proceso X o Y. Y en esa dinámica, pues evidentemente eso se va a traducir en más productividad, en más rentabilidad y por supuesto en más sensualidad. La esencia de todo esto, la esencia de todo lo que está detrás de cámaras, con todo este mundo de la inteligencia artificial, del metaverso, de todo lo que tiene que ver con la tecnología al servicio del talento, es a la hora del té, en que todo eso correctamente combinado, cuando entendemos que lo que tenemos que hacer son tres cosas sencillas, es colocar a las personas en el eje de la ecuación, que es en ser más proactivos, ser mucho más ágiles, mucho más dinámicos, y con ello darle paso al concepto de tener todo en uno, una personalización masiva, sencilla, directa. Lo que vamos a lograr es que hagamos las cosas mucho más simples, mucho más divertidas, que la gente se quiera realmente conectar con la organización y que quiera estar aquí. Esa es la magia de lo que está detrás de todo este mundo de la inteligencia artificial, del metaverso, de los chatbots, del deep learning y todo lo que ustedes quieran hablar. La tecnología no es el fin es hacer las cosas más sencillas, mucho más conectadas, mucho más dinámicas, mucho más productivas, mucho mejor la calidad de vida de nuestros colaboradores. El acercamiento debe ser de una manera absolutamente genuina. Debemos perderle el miedo a la tecnología en el área de talento humano. Debemos perderle el miedo a la tecnología en los procesos de formación, de selección. No va a destruir nuestros puestos de trabajo. Nos va a permitir ser mucho más ricos, mucho más potentes en la forma de hacer nuestro diario hacer. Esa es la magia. Ahí está la magia. Ahí están las posibilidades y la invitación claramente es que ustedes hagan las cosas mucho más sencillas. Para todos los que quieran seguir conectados con nosotros, a través de WOW, a través de las distintas cosas que estamos compartiendo en nuestro día a día, los invito a que se conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Elmer Ruiz, ahí tienen mi teléfono. Y señoras, señores, de verdad, muchísimas gracias. La invitación sencilla, diviértanse. Hagan que la tecnología esté a su servicio, potencien la experiencia y sobre todo entiendan y reconozcan e impulsen que el área de talento humano como nunca tiene la posibilidad de hacer que las cosas realmente funcionen correctamente, porque en el centro de todo están las personas. Muchas gracias.